bueno, comenzamos con los primeros vinos en el 2009 y yo en ese entonces era el director de los vinos tintos de Mondavi, solo los de Napa Valley. Y pues yo para entonces ya yo comencé a trabajar en el 95 en mi carrera, empezando en el laboratorio de Mondavi y de ahí creciendo a ser el responsable de todos los tintos ahí. Pero en esa trayectoria también trabajé en Italia mucho, en Ornellaia, en Maceto. Fui el responsable de producción de Rufino, en la Toscana también. Trabajé en Argentina, empecé proyectos en Brasil y pues otras consultorías aquí en Napa. Y terminando ahora, empezando en el 2015, trabajando con una familia en el Valle también, produciendo unos vinos por ahí. Pero lo que es Mira, pues empezó Jesús, es más viejo que yo, lo pueden creer. Empezó un año antes que yo en Mondavi y pues él era mi brazo derecho en Mondavi, yo en la oficina dictando los vinos y él haciéndolo realidad en la bodega. Entonces él fue el director de la bodega de Mondavi, lo que se trata el jefe bodeguero, se puede decir, pero mucho más que eso, ¿no? Porque los que conocen Mondavi saben que es una empresa bastante grande. Entonces, para mí, yo creo que no hay nadie más con la capacidad de Jesús en el Valle de Napa, por no decir otros lugares, inclusive que conoce el proceso del vino y lo que se requiere y saber descifrar lo que pide el enólogo para producir los vinos que queremos producir. Entonces, pues para mí mucho orgullo tener a Jesús aquí de mi lado y además somos muy buenos amigos, que eso ayuda también. Y bueno, pues Mira nace los primeros vinos en el 2009. Yo conocí a mi socio como en el 2005, 2006, cuando andaba yo por Washington, D.C. haciendo pues catas, ¿no? De presentaciones de los vinos de Mondavi. Y por casualidad, pues yo estaba en un bar supuestamente famoso, que yo ni sabía, de un hotel. Y mi socio pues trabajaba en la política y ahí empezamos a platicar y él como que le intrigó mucho eso de los vinos y Napa Valley, etcétera, y por qué me encanta Napa y no sé qué. Y pues decidimos quedarnos en contacto como pasa muchas veces, ¿no? Y muchas veces pues no se realiza nada. En este caso pues nos hicimos amigos también y en 2009 cuando tuvimos una economía algo parecida a la de hoy, que había mucha uva súper buena disponible, y pues a mí me llamaban en Mondavi que si pues se me hacía falta uva, que si yo podía usar cierta uva, no sé qué. Y pues a mí se me ocurrió que era buen momento para aprovechar la situación y empezar esta marca, de cual ya habíamos hablado 3, 4 años antes, sin tener nombre de la marca. Y así empezó. Uno de los mejores viticultores del Valle, que se llama Larry Hyde, pues me ofrece un Syrah y ya con él pues empezamos a producir el Syrah y otros vinos desde su misma finca, pero también igual de otras fincas empezamos a producir microproducciones, microlotes de diferentes vinos que tienen un pedigrí bastante importante todos. Entonces, pues la ficha nuestra, lo importante de nosotros es eso, de trabajar casi con monoviñedos, monovarietales, con viñedos que tienen pues un pedigrí excepcional. Y pues aquí tenemos eso, ¿no? Ahora producimos 14 diferentes etiquetas, cada uno, la mayor parte son como entre las más pequeñas 50 cajas, un Petit Verdot, y pues el más grande como de 1000 cajas, que tenemos 3 grandes. Uno sería este Pinot Noir que vamos a catar hoy. Tenemos un Chardonnay también, que lo nombramos solo Napa Valley, pero viene de un viñedo que se llama Las Trancas. ¿Y cuál otra vez? Tenemos un Cabernet Sauvignon de Yountville. Y esos serían los 3 más grandes. Y todo lo demás cae como entre 300 y 500 cajas de producción. Y eso no es porque limitamos nosotros la producción, sino porque es lo que produce el viñedo. Es lo que nos da y pues en realidad pues es una expresión que solamente nosotros podemos hacer, porque el viñedo no produce más. Entonces, como técnicas, como inspiración, pues tengo mucho tiempo yo he trabajado en Europa y siempre los vinos que me han impresionado más han sido vinos europeos y yo creo que mi toque es un poquito eso, pues trabajando con uva bastante diferente que la europea, aunque sean las mismas varietales, pero al mismo tiempo, pues el hecho de que la uva crece en un lugar bastante diferente a donde crece esta uva en Europa, ya por fuerza hace que el vino sea diferente. Pero pues mi meta es esa, vinos más elegantes, no tan que sean solamente de un solo color, sino que tengan
varios colores, o sea, que no sean solamente frutados, diría, como muchos vinos de California o de Napa suelen ser, sino que tengan pues una historia completa y que no sea tan aburrida la historia que luego te da de qué se trata la película, ¿no? Que lo vas descubriendo a través de las diferentes copas que vas probando o que vas tomando. Entonces, pues sería eso. Yo aquí trabajamos muy individualmente con cada lote de vino. De hecho, cuando vengan a visitar la bodega y el güero ya la vio, pues van a ver que tenemos tanques pequeños, que está todo dimensionado para trabajar de esta forma, de mantener lotes pequeños y lotes por separados para darle continuidad a esa filosofía con la que empezamos la bodega. Entonces, pues cada viñedo, cada tanque, su historia, hacemos muchísimo trabajo durante el periodo de vinificación, de fermentación, para tratar de darle su definición a lo que va a ser el vino esa añada, y ya el resto del tiempo, pues no tocarlo mucho, dejarlo que tenga su periodo de crianza en la barrica, y yo uso solo roble francés. Cuando roble, uso un poquito de barricas de acero inoxidable para otros vinos, para un Chardonnay que producimos con un poquito, muy poca madera, casi nada, un poquito de madera para darle un no sé qué. Pues diferentes niveles de roble francés dependiendo del viñedo, más que nada, y obviamente el estilo es tener complejidad, pero no tener, como dije, de las notas frutales, que no va a ser tampoco un vino solamente de madera, ¿no? Que tenga diferentes notas de cata que hagan el vino abrirse e interesante por más de una copa. Entonces, pues el periodo de vinificación es muy intenso, catamos muchísimo los vinos en este periodo, 3, 4 veces al día, y ahí vamos alterando lo que estamos haciendo para extraer, para la extracción, dependiendo qué usos estamos obteniendo en los vinos. Entonces, es un periodo de muchísima chama, ¿no? Eso es muy intenso. Muy intenso. Entonces, pues, de historia y filosofía es prácticamente eso. Si tienen alguna pregunta sobre eso, podemos entrar a los vinos y al mismo tiempo ir conversando sobre todo esto que acabo de hablar. Pues vamos a empezar por el Pinot Noir, que es un 2014, y a mí me gusta mucho. Una de las cosas importantes aquí es que por muchos años se ha hablado que principalmente los Pinot Noirs californianos no envejecen bien, no tienen periodo de añejo y se deben consumir rápido. Yo pienso que mucho tiene que ver el viñedo y mucho tiene que ver el modo que fue producido el vino. Entonces, para mí es interesante. Nosotros acá ahora estamos vendiendo la añada 2016, que igual no es una añada nuevecita, ¿no? Aquí la mayor parte de las vinícolas comerciales, por decir, pues ya están vendiendo hasta el 2018, hasta el 2019 lo empiezan a vender en ciertos lugares. Entonces, pues el Pinot Noir siempre lo toman como una cosa rápida y fácil de tomar. Y pues yo adoro el Pinot Noir y busco tener esas otras características que le dan longevidad al vino. Entonces, mucho de eso, pues, de nuevo, empieza de parte del campo y luego la intervención que hacemos en la bodega para poder tener. Aquí lo ven, yo creo en este 2014, cuando primero lo huelen, pues tiene un aroma muy potente aún. Está muy vivo el vino. Tiene un poquito de característica, no sé si es mi botella, pero poquito de característica ya de vino con un poco de años. Pero aún tiene este frescor y tiene unas notas, yo diría, y me lo han dicho, más típicas de un vino de Borgoña que de un vino de California. Entonces, este vino proviene de la región que se llama Carneros, al sur de Napa, que está más cerquitas de la bahía. Por lo tanto, es mucho más fresco allá y pues lo que más tienen plantado es Chardonnay, pero también el Pinot Noir se da muy bien por allá, igual que el Syrah. Entonces, este Pinot Noir es de los Carneros del lado de Napa, porque Carneros es una denominación que abarca Napa y Sonoma, y nosotros solamente trabajamos con viñedos en lo que es Napa Valley. Entonces, pues... ¿Cuánto lo dejas de botella? ¿Cuánto lo guardas en botella? Yo lo guardo mínimo 12 meses de botella, mínimo. Y el modo de vinificación de este vino es con muy poco, está muy poco expuesto al aire, al oxígeno, y por lo tanto, pues es un modo muy conservador de producir el vino. Y lo que pasa también que el vino tarda un poco más en la botella en estar listo. Entonces, después de embotellar, 3, 4, 5, 6 meses después, como que el vino desaparece y no vuelve a salir
hasta que cumple mínimo los 12 meses. Entonces yo me cuido mucho en no empezar a vender el vino antes de que el vino esté demostrando lo que es, ¿no? Porque muchas veces pues compras el vino y no sabe nada, pues no lo vas a volver a comprar. Entonces pues este vino es una mezcla de clones. Y en esta añada, pues tenemos 1, 2, 3, 4 diferentes clones. En vez son 5, en vez son 3, depende de la añada. Y es principalmente un clon que se llama 115. Todos los clones son de Borgoña, obviamente. Y el 115 es uno que se destaca más por ser un poquito más terroso, tener un poquito más de estructura y menos frutalidad. Y los otros clones, como el 777, el 667, ya traen un poquito más esa parte de fruta. Pero el que uso yo principalmente es el 115 para darme más esa estructura y yo pienso que eso me ayuda mucho a que el vino dure más en botella. Entonces, la vinificación, pues los vinificamos, los clones, no cosechamos todo al mismo tiempo, cosechamos según cada clon esté listo, maduro, y pues lo vinificamos por separado y la crianza en barrica también es por separado y todo va... lo juntamos ya al final cuando lo vamos a embotellar, como una semana o 2 semanas antes de embotellar. Entonces aquí, pues, yo trabajo en Pinot Noir básicamente con 2 toneleros y dentro de los 2 toneleros, pues compro diferentes tipos de maderas, diferentes tostados, pero es principalmente un tostado medio y permanece en cantidad de barrica nueva es un 75% de nueva. Y por crianza de 12 meses. La maloláctica en barrica, termina la maloláctica, hacemos el relleno y ya la dejamos quieta hasta que la vamos a embotellar. ¿Algo más que le podemos agregar ahí? Bueno, agregar que en el tema que mencionaba Gustavo en cuestión de la longevidad de los vinos, si se vinifica propiamente, de hecho alcanza todavía una longevidad mayor. En el tema de que los vinos deben de tomarse en 1 o 2 años, bueno, aquí ya contamos con una metodología que en realidad es propia. Mira, ya pronto se reflejará un poco más, pues ya tenemos acá nuestra casa. Entonces, con una buena vinificación, añadido a lo que menciona Gustavo, todos los demás efectos de la tierra y de los clones, sí se logra que el vino siga desarrollando etapas en la botella, etapas de hecho ya entrar en etapas de añejamiento, que sigue desarrollando sabores interesantes, ¿no? Entonces, lo que busco yo es que este vino, primero, cuando lo destapas y lo hueles, hay ese aroma que te puedes quedar ahí pegado oliéndolo por un buen rato. Y esa es la cosa que busco en el Pinot Noir. Y eso, pues, mi inspiración fue un vino de Borgoña que precisamente me quedé así. El vino no tenía mucho color porque era un Borgoña un poquito más antiguo, que parecía, para pues, las definiciones de hoy, parecía más bien un vino rosado que un Borgoña. Pero de lo que me admiré fue que el color pues no tenía nada que ver ni con los aromas, ni con la intensidad de sabores que tenía ese vino. Entonces era al mismo tiempo muy fuerte, pero muy sublime al mismo tiempo, como pesado, pero no pesado, ligero. Entonces muy difícil de describirlo y es lo que me gusta, cuando es difícil de describir el vino y que le estás buscando a qué huele y como que no te da a qué huele, ¿no? Pero tienes muchos aromas que reconoces que no puedes decir con precisión qué es, ¿no? Y es lo que me gusta. Y entonces, pues eso de dejar que el vino se permanezca en botella por un tiempo antes de venderlo es para que cuando lo destapen, pues lo primero que van a notar, además del color, que yo no le pongo mucho pedo al color porque aquí muy pocas veces tenemos problemas con color, entonces no es una cosa que paso mucho rato viviendo, ¿no? Pero la primera cosa que notas cuando te acercas a la copa es esa intensidad de aromas. Y yo creo que me parece que pues aquí los aromas ya están bastante bien integrados. No hay una cosa que resalte más que otra, a pesar de que tiene mucha barrica nueva, 75%. No es la cosa que resalta, ni tampoco una cosa demasiado frutada, ¿no? Si han probado los Pinot Noirs de Russian River, de por acá, son mucho más potentes y mucho más como con esta característica de fruta que es mucho más pesada comparado con esto. Bueno, el 2014 les platico un poco de la añada, fue, pues,
nosotros nos la recordamos porque fue el año del terremoto aquí, y tan solo nosotros que estábamos, la vinícola donde producíamos el vino entonces, estaba casi en el epicentro del terremoto, y nosotros acabamos perdiendo 110 barricas de vino ese año, pero por suerte fuimos de los pocos que teníamos aseguranza. Entonces, por lo tanto, pues no fue una pérdida total, pero pues sí una pena, ¿no? De que eran vinos de otra añada, pero igual eran vinos buenos. Pero en sí, pues la añada 2014, además del terremoto, fue otra añada de sequía aquí. Entonces llovió muy poco, el verano, recibimos como la mitad de la lluvia que recibimos normalmente. Llovió mucho en febrero y marzo y ya después de eso como que nada. Pero lo bueno es que no hizo mucho calor, aunque fue pues bastante seco. El verano no fue tan caluroso como suele ser, y por lo tanto, pues las uvas fueron pequeñas y más concentradas. Y a pesar de la concentración, pues llegamos al alcohol que es más típico para los vinos que producimos nosotros, de mira, como 14 grados y medio. Yo en todas mis fermentaciones busco no tener azúcar residual, y pues aquí también fermentó en su totalidad. Y la otra cosa que busco, que tal vez ya han visto en mis vinos, es que tengo una buena gradación de acidez para equilibrar pues esas otras cosas del vino. Entonces, yo siempre busco tener como unos 6 gramos, 6.2 gramos de ácido en los vinos tintos para que mantengan ese frescor y que me ayuden también a conservar el vino para el largo plazo en la botella. Sí, y les puedo platicar un poco que la logística para eso, para que aprecien el trabajo que entra en eso, ¿no? Yo no busco tener vinos ni muy alcohólicos ni bajos de alcohol, ¿no? Yo busco tener vinos que representan la añada y representan mi región. Y pues aquí es muy fácil tener la gradación alcohólica que quieras, ¿no? La moderación que tú quieras, porque pues, el clima no lo permite. Y lo que pasa es que para tener un Pinot Noir así un poquito más delicado, con más acidez, pues tienes que estar muy atento a tu fecha de cosecha. Pinot Noir, como varietal, es uno que responde muy rápido a casi cualquier cambio, sea en el viñedo o en la bodega. Y lo que pasa aquí, que aquí el primer lunes de septiembre es día de fiesta, el día que no se trabaja, y casi siempre, a todo el mundo se le olvida, pero casi siempre para ese fin de semana, aquí lo consideramos como el fin del verano, ¿no? Que empieza el verano en mayo, que tenemos una fiesta, y luego termina en ese lunes de septiembre. Y lo que pasa es que como que hay el último empujón de calor en esas épocas, en esas fechas, y es la época cuando el Pinot Noir pues está por estar bueno, maduro para cosechar. Entonces, pues una semana antes, 10 días antes, vas por el campo y todo bonito, y qué bonito clima está haciendo, y mira qué hermoso está aquí, y ya 3, 4 días después viene esta racha de calor, y pues el Pinot Noir, si no lo cosechas, casi allí, mientras que lo estás viendo, ya se pasa. Entonces, pues es importante tener un poco de historia con el viñedo para saber lo que va a pasar, y de ese modo poder arreglar la logística para cosechar la uva cuando la queremos. Entonces, pues reconociendo esos factores climáticos y teniendo mucho tiempo trabajando con el mismo viñedo, pues yo puedo programar mi cosecha para poder tener mi uva casi la mayor parte de las veces exactamente cuando la quiero. Y es muy importante eso. Digo, aquí te permiten ponerle agua al mosto para reducir el azúcar y consecuentemente el alcohol, pero yo lo que busco es tener una mano muy, no nada pesada, no manipular los vinos, evitarlo lo más que pueda. Entonces lo que me llega, pues así lo quiero trabajar, y en la bodega también, así lo quiero trabajar, y estarle alimentando sus cositas para que el vino vaya creciendo con la mano que le damos nosotros. Gustavo, en el chat hay una pregunta que dice que ¿qué porcentaje de lo que produce se exporta y a dónde lo exporta? Nosotros solamente nos gusta exportar a México. Intentamos con Canadá un poco en la parte francesa, pero pues en realidad nuestra producción es muy limitada. El total que producimos aquí son como 6,000 cajas de vino, y pues dividido entre 14 diferentes etiquetas, pues cada etiqueta es pequeñita. Entonces
no tenemos mucho vino ni para distribuir aquí en Estados Unidos y ni para exportar mucho. Entonces, tengo mucho tiempo que somos amigos con vinos del mundo y para mí pues fue importante, si vamos a exportar el vino, tenerlo en México y tener una excusa más para ir para allá. Entonces es solamente en México es la exportación. Bueno, pues pasamos al Cabernet, que es un 2013, que fue a mí me encanta esta añada 2013 para los Cabernet específicamente. Entonces, este viñedo se ubica en la denominación Stag's Leap, que hay una vinícola famosa del mismo nombre por ahí, y a mí me gusta mucho ese lugar para Cabernet Sauvignon, por lo mismo que describí cuando estaba hablando del Pinot Noir, que comparado con otras partes de Napa, este lugar, los suelos de este viñedo que trabajamos, es un viñedo que ya tiene muchísimo tiempo produciendo uva. Fue originalmente plantado como en los 1880, por ahí. Tiene más de 100 años como viñedo. Mientras que aquí en lo que es el Valle de Napa, en ese entonces había pocos viñedos y poco a poco pues fue incrementando las hectáreas bajo viñedo. Pues fue uno de los originales viñedos, se puede pensar en Napa Valley. Y pues siempre han tenido Cabernet Sauvignon, ya no tienen viñas tan antiguas, estas viñas son de 25 años, pero como lugar histórico y ya reconocido como lugar donde crece muy bien el Cabernet Sauvignon, a mí me encanta eso, ¿no? Y ya probando el vino o estudiando un poco el suelo de antes de probarlo, es un suelo volcánico, está del lado de la carretera que se llama Silverado Trail, pero lo interesante de este viñedo que está como, no está plano, no está como en pendencia poquito, entonces tiene como los beneficios de un viñedo plantado en montaña por esa muy ligera pendencia que tiene. Entonces, por eso de la tierra volcánica es más oscura, pero también se drena muy rápido esa tierra. Y por lo tanto, por algún motivo, esta tierra produce una uva que tiene una gradación un poquito más elevada de acidez cuando comparamos con otros lugares como Oakville. Aquí siempre lo que marca es un pH mucho más bajo comparado con Napa y una acidez un poquito más elevada. Y es una cosa que a mí me atrae porque, de nuevo, pues es algo que me va a ayudar a que el vino, pues, dure mucho en la botella y además yo no tenga que ponerle ácido o algo así para aumentar el nivel de ácido que tiene. Entonces, este vino se trata de dos clones de Cabernet Sauvignon. Como dije, ya tienen como 25 años el viñedo. El 2013 fue la segunda añada de sequía. O sea, podemos empezar con el 12. El 11 fue una añada con lluvia en el tiempo de cosecha y por lo tanto el Cabernet Sauvignon sufrió. El 12 fue una añada perfecta, sin defecto, que por lo mismo a mí sí me hace un poquito más aburrido el vino del 12 porque está demasiado perfecto. Pero el 13, pues ya el segundo año de sequía, ya empezamos a tener un poquito más de cositas que pasan en el campo y para mí esas cositas le dan más personalidad al vino. O sea, una cosa que tenga, por ejemplo, un racimo que tenga el 97% de las uvas intactas y un 3% hecha pasa, por ejemplo, a mí se me hace que le da algo en el vino. Yo no busco en la selección hacer una selección tan rigurosa para tener uva 100% limpia en el tanque. No, yo no trabajo con la máquina esa que selecciona a base de cámaras, que te avienta la uva fea por un lado y la buena te en tanque. Yo hago una selección no muy rigurosa. Como dije al principio, yo quiero representar lo que hubo en el campo ese año y si en el campo hubo un poco de pasa, pues ya veré cómo lo trato en la vinícola para que no se me haga problema, ¿no? La pasa pues te da como sabores más como a higo o frutas cocidas y eso, y no es necesariamente una cosa que busco cuando es lo predominante, pero cuando hace parte de lo que se encuentra en lo total del vino, pues sí es interesante. Entonces, pues el segundo año de sequía, uva, de por sí este campo produce poquita uva, el rendimiento por hectárea es bajísimo, estamos hablando de un alrededor de 3 toneladas por hectárea. Aquí normalmente 3 toneladas por acre, que serían como
entre 5 y 8 por hectárea, ya es un rendimiento bajo, pues aquí aún más bajo, o sea, produce muy poco este viñedo y pues lo que produce es muy concentrado, madurece muy bien, es el primer Cabernet Sauvignon que cosechamos en lo que va a la añada, que siempre como a final, perdón, a final de septiembre, y es 100% Cabernet Sauvignon. Este viñedo es tan especial para mí que cuando pues teníamos que tener un Cabernet Sauvignon en el portfolio de vinos, y pues por suerte el dueño, que es una familia que tiene este viñedo desde el 56, creo, el 56, son como 20 hectáreas de uva, o sea, no es muy grande. De hecho, lo hemos nombrado como el mejor viñedo que no conoces. En comparación al Tocalón, ¿no? Que tiene más de 500 hectáreas, no, acres, tiene más de 500 acres, unas 380 hectáreas, fácil. Pues es un viñedo bastante pequeño. Y pues la familia, los dueños son los mismos que hacen el trabajo allí. Aquí mucho dueño de terreno pues ni siquiera están o tienen empresas que les hacen los servicios y ellos nomás ahí pues pasándola bien, ¿no? Esta familia, ellos hacen el trabajo en el campo. El hijo es el que dirige todo el trabajo ahí. Y pues en el 2011, pues él me llama y me dice, tenemos Cabernet Sauvignon, ya sé que tienen un programa en Mondavi de Stag Leap Cabernet Sauvignon y a lo mejor si necesitan más, pues aquí tengo. Y pues para mí fue pues un sueño, ¿no? Que tenía este Cabernet disponible y nosotros estábamos buscando un Cabernet para nuestro portfolio y yo le dije, ¿qué te parece si me vendes a mí un poco de Cabernet Sauvignon? Y para yo hacer mi propia marca. Y pues como en ese año, que fue el 2004, creo que ese vino que producimos en Mondavi, Stag Leap Cabernet Sauvignon, con esta uva, llegó al cuarto lugar de los mejores 100 del Wine Spectator. Estaba entre los mejores 10, no me acuerdo exactamente qué número, pero me parece que era el 4, no me acuerdo. Y pues yo siempre tenía mi mira en un Cabernet Sauvignon de Stag Leap, de este viñedo, para producir mi propio vino. Entonces, pues por suerte el 2011, pues él ameno a vendernos uva y pues nosotros embarcamos en todo un proyecto para buscar el mejor modo de vinificar este vino. Y lo que hicimos, a mí me gusta mucho la madera como material para fermentación. Y entonces fuimos a Bordeaux, a Cognac, donde está un tonelero que se llama Taranzó, el mismo que nos hizo el huevo, para comprar 3 tanques de madera de 5 toneladas para fermentar este vino. Entonces, pues 3 por 5 nos decimos 15 toneladas de uva máximo, y pues lo fermento en esos tanques de roble francés. Me encanta el roble para fermentar, específicamente Cabernet Sauvignon, porque me produce un vino más oscuro. La madera tiene cosas que te ayudan a que el color se quede más en el vino. También respira, como es madera, igual que una barrica, respira y te hace el vino un poquito más redondo más pronto. Y también es un material que te permite mantener la temperatura más constante que el acero inoxidable, que es una cosa que para mí es la más importante, ¿no? Porque pues en los tanques de acero inoxidable tenemos el modo de calentar y enfriar, pero pues no es la temperatura que se genera en la fermentación. Entonces, pues nosotros aquí en la mañana hace bastante frío y cosechamos durante la noche y la uva nos llega fríísima, y hacemos una maceración con frío antes de fermentar a 10 grados centígrados. Entonces, si la uva ya me llega fría, la madera me ayuda a mantener esa temperatura por hasta 10 días. Muchísimo tiempo se queda fría, que a mí me encanta, ¿no? Y ya en fermentación, el tamaño del tanque, lo que aprendí en Mondavi, que teníamos tanques de, ¿cuánto lo poníamos máximo? Unas 19 toneladas. Hasta 18 toneladas en los tanques de Mondavi. Pues yo me di cuenta que pues en los tanques de madera, entre más le pones, más difícil es controlar la temperatura. La misma fermentación genera temperatura y pues muchas veces se pone tan caliente que te mata la levadura y se para. Entonces, pues yo ahí con mis instintos decidí que para mí el tamaño justo es de 5 toneladas porque no se pone ni demasiado caliente ni tampoco se queda demasiado frío, como si fermentas. Hay personas que fermentan vino tinto con la uva y todo en barricas, le quitan la tapa y fermentan ahí. Pero yo lo que he visto en esas fermentaciones es que nunca calientan lo suficiente tampoco. Entonces, pues el tanque de 5 ni es demasiado pequeño para no generar suficiente calor,
ni es demasiado grande para generar un exceso de calor y dañar la fermentación. Entonces, pues ya después de la fermentación me gusta permanecer en el tanque, quedarme en el tanque con la uva por mucho tiempo, hasta 50 días. Y pues el hecho de que conservo la temperatura, este calor que fue generado durante la fermentación, interesantemente hicimos comparaciones en Mondavi, que en los tanques de madera se acaba la fermentación y la temperatura pues poco a poquito va cayendo, ¿no? Así se puede quedar por una semana, yo fermento hasta los 30, 31 grados centígrados, bastante caliente, pues en lo que va una semana difícilmente baja a 28. Y pues si me quedo 50 días, se queda tibio por mucho más tiempo que en un tanque de acero inoxidable que casi a las 24 horas de terminar la fermentación desaparece la temperatura. Entonces, Una pregunta ahí, Gustavo. Sí. La fermentación la haces de esa manera, aproximadamente, digo, no sé qué tan consistente sea, pero ¿como cuántos días te lleva la fermentación alcohólica? En el caso de los Cabernets, como hasta 14 días la fermentación. Hago entre 7 y 10 días de maceración fría antes de fermentación. La fermentación me dura entre 13 y 15 días. Y después de eso, pues, lo que son 23, 25 días, me quedo otros 15, 25 días en maceración hasta prensar. Ya después prensamos este vino. ¿Retiras las levaduras una vez que terminó la fermentación alcohólica? No, dejamos todo en contacto ahí, mientras que el sombrero esté todavía fijo encima del mosto, ahí se queda todo. Y pues yo no filtro nada. Hay personas que antes de pasar a barricas filtran para separar levaduras, otras bacterias. Yo no. Yo lo que hacemos nosotros es pasamos el mosto a otro tanque y ahí lo dejamos que se decante en unas 24 horas, se limpie solito un poco. Y a mí me gusta pasar a las barricas un poco sucio, se puede decir, ¿no? Con un poco de turbidez y un poco de levaduras, etcétera, porque para el modo de mi estilo me gustan los sabores que me trae. Y además, siendo un vino con una acidez un poquito más alta, un pH más bajo, tiene tendencia a estar un poquito menos encorpado. Y pues esos sólidos me ayudan a tener un poquito más cuerpo en el vino también. Entonces, pues pasamos el mosto flor a un tanque, prensamos el orujo lo separamos totalmente. Yo cuando despalillamos la uva, pero no la, ¿cómo se crush? No la apachurramos. Y no la mueles, ¿no? Yo todo mi vino, todas las uvas, las tintas, uva vaga entera al tanque, no me gusta. Entonces, pues muchas veces ya cuando prensamos, aún hay uvas enteras y pues el prensa está un poquito con azúcar aún y no ha acabado de fermentar y por lo tanto, pues eso lo separamos a otras barricas, dejamos que termine su fermentación, el mosto flor empieza su fermentación maloláctica y pues ahí nos quedamos mínimo 24 meses en barricas. Ok. Hasta Entonces, 30. flor y prensado, barricas distintas. Barricas distintas. Y aquí, comparado con el Pinot Noir, aquí tenemos que unos 7, 8 toneleros. Muchos toneladas. Este viñedo, la cantidad de uvas siempre nos produce como 40 barricas de vino. Y ahí de esas 40 barricas tengo un tonelero que prefiero, que es el mismo de Huevo y de Los Ángeles, Taranzó. Pero también te uso como otros 5 o 6 y ahí dentro de esos, pues diferentes, igual que tienen diferentes tostados, diferentes maderas, etcétera. ¿Quiénes son los otros 4, si se puede saber? Sylvain, François Frère, que me encanta, que es el que uso principalmente en Pinot Noir, de Borgoña. Bout, Hermitage, tengo uno italiano que se llama Gamba. Y ya es todo, ¿no? Sí, y el Taranzó. Sí, son todos, ¿no? Sí, ya están escalando el negocio. Ajá. Y principalmente, pues en este vino el tostado es medio más. Un poquito más alto por el hecho de que del contenido de ácido de este vino, yo siento como que me ayuda mucho a equilibrar la sensación de acidez. No necesariamente el sabor, pero en veces cuando el vino está demasiado ácido, cuando está joven, te pica mucho, ¿no? Y eso como que me trae un dulzor que equilibra esa sensación de acidez. Perfecto, gracias. De nada.
Entonces, pues, a barrica, este sí lo trasegamos con un poquito más frecuencia. El Pinot Noir no lo trasegamos hasta embotellar. Pero este sí, si acaso lo trasegamos que unas 3 veces, 4 veces. Buscamos mover el vino lo mínimo posible, ¿no? Y por el hecho de que no filtramos antes de pasar para barricas, o se pasa un poquito más sucio el vino a barricas, pues lo que se va decantando, los óleos en vez empiezan a oler mal, se tiene una reducción no deseada y pues trasegamos. Bueno, de este vino, de este viñedo, como dije, se produce 40 barricas de vino y de aquí hacemos una selección, escogemos las mejores 10 barricas y las mejores no son siempre las mías, pero busco lo que representa más lo que es el viñedo y de estas 10 barricas pues producimos nuestro vino top, ¿no? Que es un vino que se llama Schweitzer, que es el nombre del viñedo, y las otras 30 pasan a hacer lo que es el Stag Leap. Entonces toda la producción es la misma para todos, solo que al final pues hacemos la selección para separar esas 10 barricas y las otras 30 se quedan en lo que es el Stag Leap. Bueno, ¿qué les parece el Cabernet? Es 100% Cabernet Sauvignon que diría que no es muy fácil producir un Cabernet Sauvignon 100% porque como que siempre requiere de algo del Merlot o algo del Cabernet Franc para que lo complete el vino. Pero lo que me encanta de este viñedo es exactamente ese, que nos cuesta un poquito más trabajo, pero podemos producir un vino 100% Cabernet Sauvignon. En ambos vinos siento un perfil más viejo mundo, como que es, no sé si es lo que buscas, pero es como los percibo. ¿Qué es lo que normalmente tratas de hacer? Es eso, me lo dicen muchos, ¿no? Que los vinos tienen más un perfil viejo mundo que Napa, aunque obviamente pues no saben exactamente como vinos de Burdeos en este caso. Pero es eso, es esta complejidad que para mí muchas veces es difícil encontrarlo en vinos de aquí. Yo creo que es posible, obviamente nosotros lo hacemos, es posible producir vinos más complejos acá, pero la tendencia es producir más bien vinos fáciles de tomar o muy frutados, ¿no? Y yo lo que quiero es exactamente esta complejidad que encontramos en los vinos europeos. Muy buenos, felicidades. Gracias. De hecho, este vino, la versión 2012 de la selección de 10 barricas del Schweitzer, yo tuve una idea para conmemorar el aniversario 40 de la cata, esa famosa acción en París, cuando los vinos de California le ganaron los franceses. Pues yo siempre tenía esa inquietud de cómo se compararían los vinos hoy en día de los dos lugares, porque pues obviamente el estilo de los vinos ha cambiado, ¿no? En los 40 años, y igual los personajes en Napa son otros, han llegado que ahora son más importantes que los que ganaron en el 76. En Francia, pues más o menos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, pues armamos una cata. Mi socio en ese entonces vivía en Carolina del Sur, en Charleston, y allí teníamos una sala de catas antes de que tuvimos bodega. Y invitamos eran como 13 o 15 personas involucradas en el vino, sean sommeliers, compradores, periodistas, etcétera, a venir a Charleston y participar en una cata, y no les dijimos de qué se trataba la cata. Entonces, mi idea fue, y lo que hicimos, era tener 4 vinos de Napa, 4 vinos de Burdeos, 2 vinos del Medoc y 2 vinos del otro lado del río, de Burdeos, 2 vinos de Oakville y 2 vinos de Stag Leap de Napa, que es lo más significativo de aquí en términos de terruño. Y pues los vinos de Napa fueron el nuestro, el Schweitzer, era uno de los representantes de Stag Leap, el otro fue el Hillside Select de Schaefer, que Schaefer el viñedo de ellos está pegado con ese que usamos nosotros. Y los 2 de Oakville fue un Schrader, Tocalon, y luego un Screaming Eagle del otro lado del valle. Y de Burdeos fue un Chateau Latour, un Haut Brion, y del otro lado fue Angelus y un Petrus. Aunque Petrus ya tenemos el Merlot, ¿no? Y el Angelus es principalmente Cabernet Franc, pero igual. Y fueron añadas 2010, 2011, 2012. Y entonces, pues, ahí nadie sabía qué, ¿no? Que iban a degustar, y ahí está la foto. Y pues esa es la orden en lo que salió
el ganador fue el Petrus, el segundo fue el Haut-Brion y nosotros en tercer lugar. Y allí la diferencia de puntuación fue como 2 puntos entre el Petrus y el Haut-Brion, otros 2 puntos entre nosotros y el Haut-Brion, y 10 puntos después, en cuarto lugar, el Screaming Eagle. Entonces, pues, era la primera vez que mostramos este viñedo del Schweitzer y, pues, para mí, yo estaba un poco nervioso, ¿no? Porque no sabía qué iba a pasar, si iban a entender o qué, y pues muy alegre de que nuestro Schweitzer quedó en tercer lugar y en realidad, pues cualquiera de los vinos del primero, segundo y tercero puede haber quedado primero, segundo y tercero, dependiendo de la votación de una o dos personas, ¿no? Entonces, pues muy interesante estar en ese perfil de vinos, ¿no? Del resultado. Al principio, Gustavo, hablabas de la particularidad del distrito de Stags Leap para las características que aporta el Cabernet Sauvignon. ¿Qué ventajas o qué diferencias le ves principalmente a las características que le otorga el vino respecto del resto de distritos de Napa? Yo lo que veo que se trata mucho del pH y de la acidez. Y, por ejemplo, en Oakville, en los campos del Tocalón, pues era muy marcada la diferencia del pH, unos 0.2, 0.25 pH diferencia. O sea, aunque tuviera la misma acidez, 6 gramos y medio, por el hecho de que el pH estaba más bajo en Stags Leap, la percepción, la sensación en la boca es muy diferente entre los vinos. Y el estilo de fruta, o el tipo de fruta que te aporta, muy diferente. Yo creo en Stags Leap, un poquito más, pues frutas rojas, frutas pequeñas, concentradas, comparado con Oakville, un poquito frutas más negras, más encuerpado, se puede decir. Y para mí, los de Stags Leap como que requieren más tiempo para estar listos para tomar, para estar listos para beber. Y pues, digo, la técnica para hacerlos más fácil de tomar jóvenes es dejar este azúcar residual para esconder esa percepción de acidez. Y pues, como les dije, nosotros lo tratamos de hacer con el uso de madera y con el tiempo, dejando el vino en botella bastante tiempo para que se empiece a amadurecer solito en la botella. Entonces, este vino, como he dicho, pues tratamos de intervenir lo mínimo posible. No nos gusta hacer muchas cosas, poner aditivos o nada de eso. Solo usar la materia prima y lo que le pueda ayudar, que son materia prima también, la madera, las barricas en sí, no chips o taninos. Y pues mucho cuidado para cuando lleguemos al final de crianza en barrica, en el caso de los Cabernet, poder embotellar sin filtrar. Entonces, los Pinot Noir yo los filtro, porque una de las peores experiencias para mí es un Pinot Noir con Brettanomyces. Y lo que me acuerdo yo en Mondavi, aprendimos muchísimo en Mondavi, que fue la mejor escuela que podemos haber tenido, que en Mondavi la política ahí era no filtrar nada, absolutamente nada, y buscamos métodos de no filtrar. Y lo que pasaba que el Pinot Noir, cuando primero salía, estaba excelente, el Pinot, buenísimo. Trabajamos con viñedos muy importantes en Mondavi, pero como a los 12 meses empezaba a tener esas características de Brettanomyces y ya no sabía más al Pinot Noir que conocíamos. Entonces yo decidí, mi política va a ser, yo mi Pinot Noir y mi Syrah los voy a filtrar para que no tengan nada de bicho cuando pasa a la botella y nunca tener o minimizar lo más que se pueda el Brettanomyces en el Pinot Noir. En el Cabernet Sauvignon yo pienso que el Brettanomyces no es muy dañoso en términos de estilo y muchas veces aporta algo como cuero, cositas así que le dan más complejidad al vino. Y ahí, pues, en el Cabernet sí busco no tener ni un tipo de intervención de ese tipo. No filtrar, no usamos clarificantes, no buscamos usar proteínas de animales para reducir la astringencia. No trabajamos mucho, como hemos dicho, en el periodo de cosecha, en el periodo de fermentación, para tener la cantidad de tanino que queremos y trabajar ese tanino durante el periodo de crianza para que al final no tengamos que reducir o poner tanino. Entonces es una forma muy natural de trabajar, pero se requiere mucho trabajo y estar muy presente en el transcurso de la crianza de los vinos para poder hacerlo. Entonces aquí pues nos la pasamos
todos los días probando. Aquí les puedo enseñar, estamos trabajando en unos, allá de aquel lado, tenemos el trabajo después de la cata, estamos haciendo un vino, casi el único que hacemos que es corte con Syrah, Petit Verdot y Merlot en esta añada. Y pues ahí estamos viendo el modo que lo vamos a hacer el corte para embotellar. Entonces, pues, es haciendo esto cada semana o todos los días, dependiendo en qué época estamos, o cuando vamos a hacer el relleno de barricas o el trasiego de barricas, probamos cada barrica para ver que todas las barricas estén sanas y que el vino dentro esté sano y decidir, ¿no? Si vamos a separar y lo hacemos, ¿no? Separamos barricas y hay barricas que quedan fuera y luego tenemos que buscar qué vamos a hacer con el vino. Y buscando, o dándole más bien un poquito más de particularidad a la viña, Stags Leap siendo un distrito importante en el valle, esta viña en realidad cuenta con un microclima, ¿no? Por la forma geológica cuenta con su propio clima que le da también una particularidad. Y ya Gustavo mencionaba una vez en el proceso la tecnología como una parte importante para unos productores. Por ejemplo, el hecho de tener sistemas digitales de selección de uva sí da una constancia, pero también es una forma de despreciar en realidad la particularidad que nosotros buscamos. Entonces, aquí más bien preferimos una vinificación apropiada de acuerdo a las características y al final, en realidad ustedes pueden ver que el vino tiene una particularidad exclusiva, ¿no? Y es a través del tipo de las técnicas de cultivo, lo que busca usar en el campo, el terroir en sí, el clima. Y una vez aquí, bueno, le damos un trato especial. Todo totalmente un poco más natural, que el vino por sí solo se vaya definiendo. Y lo vamos llevando de una manera que al final, bueno, tenga que reflejar esos factores. Y sí tiene una particularidad, ¿no? Sí, de hecho es exactamente eso, que no estamos buscando como una perfección clínica, no estamos haciendo pastillas, no estamos produciendo aspirina o Tylenol, entonces si se nos pasa una uva que no esté perfecta, como decía, pues para mí es como darle personalidad al vino. Y yo pienso que pues a través del tiempo, ¿no? En la longevidad del vino, pues se nota, se percibe esa personalidad, que el vino no está tan, por decir, limpio, que está aburrido, ¿no? Tiene sus particularidades y tiene sus cositas que tal vez me agrada, tal vez no me agrada esto, o tal vez sí, o ya lo probé hace 3 meses y el vino está muy diferente de lo que está hoy, y pues eso es lo que yo busco, ¿no? Que el vino continúe su evolución en la botella, que no va a ser una cosa que se queda congelada en el tiempo en ese momento que lo embotellamos, ¿no? Para mí también, además de las barricas y las cosas, el corcho es súper importante y pues el corcho y ayuda a que la botella continúe a ser un lugar donde el vino continúa a crecer, continúa su evolución. Y entonces, pues una de las cosas donde más gastamos dinero es en el corcho y las barricas, diría. Para tener el corcho natural, el que menos vaya a tener riesgo, o vamos a reducir lo más posible contaminación por el corcho. Y de hecho, tenemos mucho tiempo trabajando con este productor de corcho y pues nos acordamos de las botellas que hemos sufrido con corcho porque son muy pocas. Entonces, pues la pregunta que me hiciste hace poquito, desde la diferencia, yo creo que lo percibes en la boca, que no es un vino que tiene una densidad como demasiada, ¿no? Que tiene mucha elegancia. Es un vino fino que como que no te noquea con todos los sabores que tiene, ¿no? Tiene cosas tiene mucho equilibrio. Y bueno, pues el nombre de Mira, yo tuve una vida muy divertida antes de decidir salirme de Mondavi. Pues me la pasaba muy bien en Mondavi, ¿no? Y me respetaban mucho ahí los jefes de Constellation en ese entonces. Y pues ya habíamos empezado el proyecto de Mira, pero no teníamos nombre, ¿no? La primera cosecha fue al 9 y pues sabíamos que no lo íbamos a embotellar hasta el 11 y por lo tanto pues teníamos tiempo para buscar un nombre. Y ya cuando finalmente decidimos que era el momento de buscar el nombre, pues se nos ocurrían palabras y pues ya alguien ya lo tenía. Y nos costó muchísimo trabajo pues encontrar el nombre y mi socio pues en ese entonces
vivía, como decía, en Charleston, Carolina del Sur, y él tenía unos amigos que tenían una empresa donde te ayudaban a crear marcas. Entonces los contratamos y nos hicieron tomar como un examen donde te preguntan un montón de cosas, ¿no? De cuál es tu color, qué color te gusta más, y tu película, y tu actor, y música, y no sé qué. Y pues yo en ese entonces, pues aún estaba en Mondavi, estaba por salir. Yo salí en mayo del 2012, y estamos hablando de enero del 2012, y yo aún era el responsable de todos los vinos tintos de Mondavi, y además el director de producción en Rufino, en Italia. Y en ese enero, pues yo tenía muchos compromisos de viaje, ¿no? Y tenía que ir a Italia, y yo iba a hacer mi última ida a Italia, aunque nadie lo sabía más que yo, a Italia para ir a Florencia, todo pagado por la empresa, en clase ejecutiva, en Lufthansa, o sea, a lo máximo, ¿no? En hotel bonito en Florencia. Y después de eso tenía que regresar y el siguiente día coger un avión e ir a Australia para hacer un crucero con el Club de Vinos de Mondavi, los vinos de Mondavi. Y fue en la escala que hice en Sydney, y tenía que coger el barco en Tasmania, donde esa empresa nos iba a divulgar los nombres que ellos se inventaron. Y pues en ese entonces, 2012, pues no era como hoy, que era la comunicación tan fácil, ¿no? Y barata como hoy. Pues yo estaba en el aeropuerto y nos están haciendo esa presentación, y pues no salió absolutamente nada que nos gustó. Entonces decidimos, pues vamos a tener que nosotros inventárnosla, porque pues ellos no tienen la cabeza que tenemos nosotros, no tienen la experiencia que tenemos nosotros, y yo creo, aunque cueste mucho trabajo, nosotros vamos a tener que inventar el nombre. Y bueno, pues más adelante ese día, pues ya estaba en el barco, y yo no podía dormir, estaba en mi cuarto y me desperté y como que no sabía dónde estaba, ¿no? Y no sabía ni qué hora era, ni nada de eso, estaba confundido totalmente. Y pues a mí siempre me han gustado los idiomas, y un idioma que yo nunca aprendí, que me interesa mucho la cultura de ese entonces, el idioma, pues el latín. Y yo tenía en ese entonces un diccionario latín en mi teléfono, y pues que me agarro a buscar palabras, y le mandé como 10 palabras a mi socio, y una de las palabras era mira, la segunda o la tercera palabra en la lista era mira, y pues en latín, mira es como la raíz de mirabilis, milagro. Y pues en español ya sabemos qué quiere decir mira, ¿no? Varias cosas. Y nos gustó mucho, nombre corto, fácil de pronunciar, funcionan en diferentes idiomas, significados bonitos. Nos han contado que mira en el idioma de la India quiere decir bello, bonito. Nos han dicho que quiere decir paz en ruso, y pues obviamente lo que quiere decir en español, y lo que les dije en latín. Y por lo tanto, pues lo mejor de todo fue que nadie tenía el nombre. Entonces, pues nos tocó suerte con eso también. La industria, he recibido notas muy positivas de quien prueba el vino. Digo, no, muchas veces mis vinos no son del perfil de quien critica los vinos acá, ¿no? Que tiene unas tendencias un poco diferentes, que es algo que yo no busco, complacer a los críticos. Y en realidad no me interesa mucho tener una puntuación interesante de ellos, porque me parece como que sería, si soy un músico, producir música para vender discos no me interesa, ¿no? Yo quiero estar siempre con el arte que pretendo hacer. Entonces, yo creo hay mucho más gente que le gusta el vino probándolo que lo que pensaría, ¿no? Porque pues están acostumbrados a esas otras marcas y esos perfiles de vino que los críticos les echan muchas flores, y no es lo que pretendemos hacer nosotros. Yo creo que es un vino que cuando la gente lo prueba lo entiende y le ve todas sus virtudes. Lo puedo decir, no, porque yo ya en mis tiempos en Mondavi, en mi tiempo en Ornellaia, etcétera, pues éramos empresas un poquito más enfocadas en puntuaciones y satisfacer los críticos, y cuando estuve en Ornellaia, pues mi Maceto ganó los 100 puntos, y pues yo ya pasé por eso. Digo, no es una cosa a la que estoy tratando de llegar, porque pues ya lo hice. Entonces, pues ahora yo produzco los vinos como me gusta a mí, y afortunadamente a mucha gente le gustan también. Sí, sí, Napa siendo ya una élite importante, sí, ya se busca mucho, hay muchos factores que rigen la industria, es muy grande, ¿no?
Pero sí, afortunadamente hemos logrado ser conocidos por el vino, que al final de cuentas es lo importante. Y a partir de ahí, bueno, ya se abren otras fronteras, ¿no? Yo siento que mis colegas en las diferentes partes de producción, sean los toneleros o diferentes proveedores de diferentes cosas, me tienen mucho respeto, digo. No lo digo, soy una persona que me conoce humilde y no me gusta decir muchas de esas cosas, pero yo siento una satisfacción por el respeto que me tienen mis proveedores y mis colegas, más que periodistas o quien pueda escribir algo sobre mí, que seamos la vinícola del momento, ¿no? Bueno, hemos visto con mucha constancia que nuestro vino tiene una particularidad y es que evoluciona, ¿no? Tiene algunas etapas que más que morir, evoluciona dentro del momento. De hecho, hemos tenido conversaciones donde en una botella al otro día tiene pasa a otra etapa y hemos tenido incluso 24, 48 hasta 72 horas. Más que morir, sigue expresando algunos contenidos ahí interesantes. Entonces eso no es fácil de encontrar en otros vinos en realidad. Ahorita si prueban el vino en realidad se ha evolucionado y tiene la misma reflexión pero un poquito más fuerte. Sigue expresándose en realidad. Sí, y ahí vuelvo a reiterar lo que dije al principio, digo, el propósito de tanta crianza, sea en barrica que en botella, es que para que cuando te des el primer impacto, pues es por algo, ¿no? El vino no está diseñado para que empiece fuerte y empiece a decaer. Al contrario, empieza fuerte y sigue creciendo. Y es que dice Jesús, pues es una de las cosas que a mí me da mucho orgullo, que a mí muchas veces me preguntan cómo puedo conservar una botella de vino si no me la voy a tomar toda. Y normalmente mi respuesta es, en mi casa yo no tengo ese problema porque cuando abrimos una botella nunca sobra, nunca queda sobrando. Pero cuando hemos hecho catas aquí en la bodega, que son 3, 4, 5 diferentes vinos, yo me los llevo a la casa y me los voy tomando en los siguientes días. Y de verdad que sí me impresiona mucho cómo los vinos después, hasta los blancos, cómo después de 5 o 6 días abiertos con la mitad de la botella llena, cómo han crecido y todas están bastante, muy tomables. Y es una cosa, pues, que es lo que buscamos tener nosotros. Que el vino no caiga rápido en la botella o en la copa, que siga creciendo y obviamente pues no va a durar para siempre, ¿no? Pero es una cosa de que trabajamos mucho para tener eso en el vino. Retomar un poquito el tema de que en realidad un vino bien vinificado, en realidad sí no es cierto que se deteriora. Sí dura mucho, sí se logra longevidad incluso con vinos blancos. Sí, de hecho el Chardonnay que estamos vendiendo ahora es un 2014 Chardonnay. Y es otro que pasa bastante tiempo en madera, pero es una madera nueva de 10, o sea, un 10%. 24 meses en madera, que es muchísimo tiempo. Un Chardonnay que hacemos la fermentación maloláctica también, así que también llega a botella sin filtrar, sin nada, sin clarificación, nada. Y pues ahora lo pruebas el vino y pues se puede comparar con un vino de Borgoña fácil, no lo han dicho. Mucho que ofrecer y pues es un vino blanco que no es un vino para copeo, no es para las que llegan aquí al bar de un restaurante después del trabajo y piden Chardonnay, no va a ser Chardonnay. Pero es un vino que te sientas con él a cenar y casi con cualquier cosa, ¿no? Sí, aquí cuando compramos el terreno tenía Merlot y Chardonnay, pero muy mal, y pues teníamos que hacer espacio aquí para poner la vinícola y decidimos pues quitar todo y empezar de cero. Y entonces pues el año pasado tuvimos la primera cosecha del Cabernet Franc y el Merlot, pero en realidad pues no eran las cosechas reales, por decir, no era. El viñedo produjo un poquito de uva y la cosechamos para ver qué. Y ya este año pues vamos a empezar el Cabernet Franc, va a ser la primera añada del Franc. Vamos a tener un poco de Merlot otra vez, aunque no es la añada oficial. Y ya en las próximas añadas pues vamos a tener más y más fruta de nuestro propio viñedo. Tenemos plantado principalmente Cabernet Franc, 2 diferentes clones, Petit Verdot, Merlot,
Cabernet Sauvignon que plantamos este año. Y tenemos como blanco Sauvignon Blanc y Sauvignon Gris. Y el Sauvignon Gris, pues me interesa mucho. Yo creo que aquí no hay quien produzca ya un Sauvignon Gris y pienso que va a ser un vino bastante bueno para el valle. Aquí trabajamos mucho con un amigo mío que es ahora nuestro viticultor y para decidir cuáles serían las variedades más adaptadas para este terruño y por lo que vimos el año pasado, por lo menos con el Cabernet Franc, los dos clones y el Merlot, pues ahí sí acertamos, ¿no, Jesús? Totalmente. Totalmente. Entonces vamos a ver qué nos trae esta añada. La verdad, Gustavo, muchísimas gracias, Jesús, Gustavo, por su pasión, su tiempo, sus vinos y pues nada, por estar acá. Felicidades y pues bueno, que sigan adelante, que todo este tema de COVID termine pronto y que bueno, se fortalezcan. Muchísimas gracias a todos también por estar presentes. Gracias. Y salud. Salud, gracias a ustedes. Salud. Hasta pronto. Saludos y salud. Gracias. Salud. Hasta pronto.